correspondió la gran mayoría de compañeros de Costa Rica y una compañera de eh, Honduras y otra de Guatemala. Dentro de las experiencias que tuvimos tres compañeros que comentaban siempre el tema de las disputas con asadas. Por ejemplo, de que les dan la viabilidad y ya luego les dicen que no le pueden poner el medidor respecto a los altos costos que aumentar esta capacidad implica para la administración y que cuando una asada no funciona, esto tiene que darse a través de instituciones que probablemente no tienen ese contenido presupuestario ahí para responder a esas necesidades. Em, el tema de las regiones, comentábamos y nos comentaba una compañera que se dan conflictos entre asadas por disputa de clientes y demás. Entonces, toda esa parte fue los conflictos que comenzamos. Perdón, no aclaré con respecto a a la segunda pregunta. Luego ya conversamos sobre el tema de cómo puede el agua distribuir la paz y creo que me dejé varias ideas bastante concretas. El tema es de que mientras sigan habiendo conflictos entre asadas, entre las mismas asadas y entre las asadas y la organización, va a ser muy difícil que esto sea posible. Eh, Genera, a final de cuentas, dentro de unos vecinos una mala reputación. Entonces, al contrario, que una buena imagen de la asada, que una buena gestión dentro de las asadas genera menos reclamos y así una mejor imagen. Y con ello de una convivencia comunal más agradable, más pacífica. Otra parte, el agua es generador de paz, comentaba una compañera, porque nos da el acceso a, a desarrollo económico, permite a las comunidades desarrollarse económico y viéndolo desde un punto de vista económico, sí, que haya una economía fuerte dentro de los vecinos significa que hay una mejor convivencia en la mayoría de los casos. Eh, Generan desarrollo para las comunidades, una gestión buena del agua genera igual una buena, buena convivencia entre vecinos. Y tal vez para cerrar, nos decía una compañera que para ella el hecho de cómo contribuye la paz es haciendo una distribución digna del recurso en los vecinos, tanto del agua potable como de los recursos para riego y demás. Me quedó a mí. eh, Hola, buenas tardes a todos. Qué gusto saludarlos, profe. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Em, bueno, en el grupo, nosotros era el número 9, la mayoría, por no decir que todos, costarricenses y solamente John Chura, me corrige ahí si no se pronuncia así el apellido, compañero de Bolivia. Este, básicamente hablamos de ese punto que tocaba el compañero anterior, ¿verdad? De la importancia de la disponibilidad en cantidad y calidad del recurso, de la distribución equitativa del agua y ese acceso eh, que no se tiene en otros países. Aquí en Costa Rica nos quejamos, pero hay que ver la situación en otros países eh, para dimensionar, ¿verdad?, a los conflictos a los que se puede llegar, incluso bélicos, por la escasez del recurso hídrico. Eh, y otro compañero, don Luis Bonilla, nos señalaba que, por ejemplo, para él, el agua, el acceso al agua, ¿verdad?, de una manera digna y equitativa, es un medio para generar estabilidad y riqueza a una comunidad o un país, ¿verdad? Y garantizar que se pueda vivir en armonía y paz. Y eso va muy de la mano con la buena convivencia entre vecinos que mencionaba el compañero anterior. Em, Otra compañera señalaba que, por ejemplo,
muchas veces los conflictos o esa alteración de la paz no se da solo entre asadas o entre regiones, ¿verdad? Que disputan el agua, sino entre el mismo administrador del recurso y los usuarios, ¿verdad? Como se está dando ahorita en de San José con el caso de la IA, ¿verdad? Y el mal manejo que se le ha dado en algunos sectores. Entonces conversábamos también de algunos otros ejemplos de conflictos de acá de Costa Rica, bueno, de Punta Caribe de Grecia, porque como los vecinos tenían sospechas de llevar el agua a otros lugares, como que se estuviera eh, destinando a otra comunidad o a otra locación. En Siquirres, ¿verdad? Que el abastecimiento sea por medio de cisternas. Acá en Punta Arenas hay varias comunidades que ya se tiraron a la calle. Lo que pasa es que aquí no viene Repretel y Teletica, ¿verdad? Este, en Atillo se dio apenas antier, si no me equivoco, ¿verdad? O anteantier, ¿verdad? Toda esta situación de represión policial y demás. Pero aquí ya tenemos casi un mes con la gente de Aranjuez tirada a la calle sobre Ruta 1, la gente en San Joaquín, cerquita de Recope, bajando la Ruta 1. Ahí ellos se quejan de hasta tener 2 meses sin agua, ¿verdad? Entonces es complicado el conflicto. Em, Después también hablábamos de, este compañero de Bolivia nos hablaba de, por ejemplo, que él vive muy cerca del lago Titicaca, donde, pues, aunque muchas aguas servidas reciben tratamiento, ¿verdad? Pues no es suficiente o no dan y van a parar al lago. Y después hay una falta de recurso hídrico en época seca. Y bueno, el último comentario que se nos cortó con la caída de la sala, ¿verdad? Era la compañera que habló al puro principio de la clase, que nos comentaba el caso de ella y de su comunidad, ¿verdad? En los chiles, donde les están negando poder, así sea, perforar un pozo, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que al final todo recae en tener unas buenas políticas públicas respecto al manejo del agua, ¿verdad? Así lo podríamos resumir. Y que esa administración del recurso no se vea politizada o no permitamos como ciudadanos que caiga en las garras de la corrupción, ¿verdad? Por así decirlo. Porque al final nosotros y solo nosotros, los usuarios, somos los verdaderos fiscalizadores y los que estamos sabiendo qué es lo que sucede en las comunidades y en los pueblos. Entonces eso sería así lo más sintetizado que puedo. Muchas gracias a los compañeros y a usted, profesor. Bueno, buenas noches a todas y todos. En mi grupo había representación de México, de El Salvador y de Costa Rica. No sé si había otro país, creo que éramos esos tres países representados. Y bueno, con respecto a la primera pregunta, los comentarios giraron en torno a que, digamos, si se logran solventar las necesidades fundamentales del ser humano, de las personas, eso genera paz. Digamos, si hay agua para las actividades domésticas, si hay agua para consumo, etcétera, eso nos genera paz en las comunidades, ¿verdad? Cuando ya hay una afectación de estos servicios y de poder solventar estas necesidades básicas, es donde empiezan a generar los conflictos. Y luego, con respecto a la segunda pregunta, se hablaron de varios temas, se habló, por ejemplo, de a nivel internacional, de lo que está ocurriendo en Gaza, de lo que está ocurriendo a nivel de Latinoamérica. Un compañero de México mencionó el tema de la privatización, el tema de las empresas embotelladoras de gaseosas y cómo eso está afectando, cómo las leyes permitieron y el gobierno permitió concesionar este, y que tuvieran acceso casi ilimitado al agua, tanto así para exportar la bebida a otros países, tomando el agua de las comunidades y que les construyen diferentes obras de infraestructura para tener a las personas de ciertas comunidades tranquilas y poder hacer uso ilimitado del agua cuando en otros lugares está afectándose demasiado el acceso al agua. También una compañera mencionó sobre el río San Juan y los conflictos con el uso del río con Costa Rica, entre Costa Rica y Nicaragua, y cómo ese conflicto se mantiene y de vez en cuando otra vez vuelve a generar tensión, ¿verdad?, entre ambos países. Y
Creo que había más comentarios, pero creo que por asuntos de tiempo lo voy a dejar hasta ahí. Muchas gracias. Buenas a todos, sí, nosotros éramos el grupo 8, teníamos representantes de Perú, de México, de Guatemala y de Costa Rica. Muy, muy interesante todo lo que nos comentaron las compañeras y también resumiendo un poquito con la primera pregunta, este, nos decían las compañeras que el agua, así como puede generar guerra, ¿verdad? Que es lo que se espera en el mundo, que hayan guerras por el agua, así puede generar también paz y hay una buena administración de ese bien, ¿verdad? También se mencionaba que el acceso al agua, obviamente por ser un derecho humano, y debemos de tener mano dura para que se respete ese derecho humano, ¿verdad? Hay que buscar un consenso para valorar el recurso hídrico para que sea para todos. Otra compañera nos decía que sin agua no hay vida en equilibrio. Ocupamos acciones que regulen su uso, ¿verdad? Que es lo que han comentado casi todos los compañeros anteriormente. También nos decía una compañera que las personas que administran, ¿verdad?, el agua, este recurso, deben partir de un ambiente de paz para poder que haya paz, ¿verdad? También. También, bueno, mencionábamos, por ejemplo, con respecto al uso del agua, han habido conflictos más que todo porque se usa para cosas innecesarias. Por ejemplo, aquí en esta comunidad, usarla para que se llenen las piscinas, cuando hay escasez, ¿verdad? Se supone que no. eh, para lavar los carros, cosas así, ¿verdad? Entonces hay discusiones por eso con las asadas que hay aquí. También nos contaba una compañera, creo que de la zona de Los Santos, que se empezó a dar también un conflicto muy grande y un proceso judicial larguísimo, porque unos emprendedores empezaron a hacer productos de acuicultura y empezaron a hacer tomas de agua, ¿verdad? Excesivos, y eso generó un conflicto muy, muy grande. Entonces, por el uso del agua ahí tenemos un conflicto también, ¿verdad? Eso fue lo que pude rescatar de todo lo que se comentó. Bueno, por ejemplo, la compañera de Perú dice que hay una calidad del agua terrible porque está llena de minerales pesados como cadmio y otras cosas como plomo. Dice que están sufriendo mucho. En México, que cada 2 días hay agua. Y bueno, aquí la de Costa Rica, muchos casos también con respecto a este problema de la mala administración, porque a lo mejor y el recurso sí está, pero no se administra bien. Muchas gracias, profesor. Gracias. Saludos a todos. El grupo de nosotros era muy variado porque teníamos una persona de Perú, dos de Colombia, Argentina y éramos cuatro de Costa Rica. Y básicamente lo que se logró pues discutir, que lo hice como modo de resumen, que tocaban temas como desigualdad, como un conflicto común, alto desarrollo entre lo urbano y lo comercial, pero el resumen prácticamente, la conclusión a la que nos lleva era que sin apropiación y sin interés comunal, pues van a existir intereses de otros más grandes que pues obviamente van a aplastar al más pequeño o a los que están fragmentados y que el desarrollo, entre comillas, va a desplazar a la comunidad, ¿verdad? Y si esta comunidad, y si no existe el gremio de educación o academia para sensibilizar, pues estas comunidades van a perder. Y este otro tema también que se tocó fue que el recurso es un derecho humano y donde también se tocó el tema de las municipalidades, en donde estas aplican o el orden de las municipalidades se aplica con leyes y que estas por lo cual deben aplicarse para regular y para mediar y que para que haya paz debe haber agua, o sea, debe haber, o sea, sin recurso no hay paz. Entonces, sin agua existiría el conflicto y recordar que el agua es un derecho humano. Eso sería como lo más importante. Hola, buenas tardes. Bueno, para no caer, o sea, yo creo que ya todos los compañeros han dicho cosas que se repiten, pero lo que le decía yo al grupo en general era que hablamos más de los conflictos que genera el agua, porque de todas las intervenciones que tuvimos, todos hablaban de que los conflictos que genera el agua y al final fue como que empezamos a hablar lo de la paz, pero nos enfocamos mucho en los conflictos
como mencionaron algunos compañeros, de las asadas, de, bueno, la falta de políticas públicas, faltas de acceso al agua, y que todo eso genera muchos conflictos en las comunidades, desde lo local hasta en grandes metrópolis, ¿no? Que los problemas eran, bueno, disponibilidad, falta de continuidad de agua, exceso de presión de agua, suciedad, turbiedad. Entonces, como que casi todas las intervenciones de los compañeros, pues eran más de los conflictos. Pero sí, también al final dijimos que, bueno, que claro, el agua da paz porque, bueno, si tuviéramos todos el acceso al agua, pues se podría contribuir a los objetivos del desarrollo sostenible, que son salud, cero hambre, educación, y que, claro, el agua, si estuviera en disponibilidad y calidad, nos daría paz a todos. Ah, y bueno, se me olvidó comentar que de mi grupo, la mayoría eran de Costa Rica, una compañera de Nicaragua y yo que soy de México. Gracias. Gracias, profesor. Me tocó compartir en la sala o en el grupo número 3 con compañeros de Punta Arenas, de Cartago, de Nicaragua, de Colombia. Entre todo lo que discutimos, ¿no? O expresamos, es la palabra, lo que reduzco o recopilo de la información que analizamos en el momento, que sí, el agua es un generador de paz. Pues si hay a tener agua, también existirá la posibilidad de tener salud y que los habitantes estén felices, ¿verdad? Y que en verdad seamos ese país, como en el caso de Costa Rica, que se dice que es el país más feliz del mundo, entonces teniendo una buena agua de calidad, ¿verdad? Pues entonces vamos a seguir siendo felices. El acceso al agua es necesario para todas las personas. Vivir dignamente con agua hace que la paz se construya, y la paz no se construye solamente por tener el agua, sino porque se construye desde mi interior. Está mi paz interior, que es la que también va a predominar, porque si yo interiormente me siento feliz, obviamente voy a generar para que los demás también sean felices. Entonces, tener el agua nos sirve para todo, tanto para la agricultura como para la producción ¿cómo se llama esto? De animales, tener una ganadería, pero el agua es indispensable en todos los aspectos para la vida. Bueno, los conflictos que han existido en nuestro país, hay muchos, ¿verdad? Existen constantemente conflictos a raíz del problema del abastecimiento de agua, como lo podemos ver actualmente en la comunidad de Actillo, como pasó hace varios meses atrás en el lado de Tibás y también en Turrialba. Pues también la historia nos hace recordar aquellas escenas que tal vez algunos de nosotros pudimos ver en la tele, el problema de Sardinal, el problema en Guanacaste, que aquellas construcciones grandes de grandes hoteles que se querían llevar el agua para ellos, ¿verdad? Y no importaban si se quedaban los demás sin ese recurso valioso. También algunas compañeras comentaron los casos, como en el caso de Colombia, un problema de contaminación por hidrocarburos con una empresa que estaba construyendo y los vecinos no estaban de acuerdo y había un conflicto. También los compañeros de Nicaragua comentaron que la extracción del oro ha contaminado tanto el agua, ¿verdad? Que algunos pueblos cercanos a donde está esa extracción no tienen acceso a agua potable por la contaminación. También, pues ya volviéndonos nosotros a nuestro país, Costa Rica, hay un conflicto por la construcción de una zona franca que se le está dando para que construya su zona franca en una zona de protección de zona de recarga de una asada o un acueducto. Pues en grandes rasgos esto es lo que nosotros analizamos y expuse. Sin embargo, quiero dejarles una pregunta que no me toca, pero creo que es el momento. Todos los conflictos que pasan, en este caso por el recurso hídrico, han sido porque hemos sido nosotros mismos los causantes de
de ese daño, porque no hemos cuidado nuestro recurso, no hemos hecho ese balance, ese cuidado, esa protección, por lo cual ahora pues vemos los conflictos que les hace falta agua a algunas comunidades o que está contaminada con aguas residuales porque no se ha hecho un manejo adecuado. Existen leyes, pero las leyes tampoco las cumplen. Sí hay materia para proteger, pero no se puede ejecutar. Entonces yo diría que lo que es más necesario es que las leyes se deben de aplicar al pie de la letra para que nuestras futuras generaciones no se queden sin el recurso hídrico que hoy nosotros estamos disfrutando. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. El grupo de nosotros fue el número 7. Estaba representado por México, Guatemala y compañeritos de acá de Costa Rica también. En la parte del abordaje, los compañeros de Guatemala nos referenciaban que si bien cuentan con bastante recurso hídrico en su país, no cuentan con leyes como si lo mantiene Costa Rica y como lo mantiene México. El compañero de México dice que la regulación de la ley está por el artículo 4 de su constitución política, la nuestra está por el artículo 50 de nuestra constitución política y referenciando la parte de cómo contribuye a la generación de la paz, eh, una compañerita expresó que habiendo ese mecanismo de educación, ¿verdad? Educando a la generación para que conozcan, valoren y desarrollen un equilibrio más equitativo de conocimiento de cómo resguardar el recurso hídrico y demás para poderse contribuir. Aparte de esto, tocábamos, bueno, lo que hemos estado mencionando nosotros de aquí, el conflicto que tenemos a nivel interno de Costa Rica. Yo les comentaba en una consulta que ellos hicieron, ¿verdad? De cómo estábamos nosotros trabajando en la materia de la regulación, que si había alguna empresa que se adueñara del recurso hídrico y demás. Y yo le decía que no, que empresa que se adueñe, así como en otros sectores que uno ha escuchado otros países que llegan empresas globalistas y se quieren robar la paz de las comunidades y demás. Ese conflicto no entra tan rotundamente aquí porque, como lo hemos tocado, Costa Rica por medio de las asadas tiene demasiados operadores de agua, ¿verdad? Que son los que lo desarrollan, pero que tienen una falta de educación muy elevada. Quizás podríamos hablarlo en porcentaje de un 85%, porque al ser acueductos comunales, y al ser los socios y los abonados, la misma gente de la comunidad, los que desarrollan el acueducto, no hay un manejo exacto de preparación que faculte a las operadoras en cómo tienen que distribuir el recurso financiero de lo que le está ingresando para seguir captando el recurso hídrico, para seguir sosteniendo su comunidad. Y una de las alarmantes preocupaciones que hemos visto, que les pude enfatizar a los compañeros en la zona de Heredia y en la zona de San José, que se vive mucho, yo que soy oriundo de Heredia, es la invasión de poblaciones que hacen precarios en las cuencas hidrográficas, ¿verdad? En donde lamentablemente, aunque tenemos ley, hay regulación, pero por esa misma inconsistencia de que son terrenos del Estado y que son de instituciones independientes de una u otra, entonces ha generado un caos muy grande en donde no hay plantas de tratamiento de agua residual. Esto genera una contaminación muy grande afectando todas las cuencas del país y no hay ese ciclo de hídrico, ¿verdad? De que se regenere el agua como hace muchos años
remontaban la historia, ¿verdad? De nuestros abuelos, de nuestros papás, de hace 20, 30, 40 años para atrás, ¿verdad? Que la población no era tan extensa como está hoy en día y que está generando que más bien en lo que antes habían ríos, pozas, manantiales y la gente iba y se medio bañaba y de esa misma agua se tomaba, se consumía y era agua limpia, pura, por así decirlo, ¿verdad? Y lamentablemente hoy ya eso ya casi no se ve. Si lo acotamos en la zona de Heredia, Heredia antes tenía muchos lugares, muchos ríos en donde podíamos ir en las zonas de San Isidro, Santo Domingo de Heredia, por el sector de Barba, donde todo el mundo iba a pozas a bañarse y todo, y ahora eso ya no existe, porque ya esos ríos o ya se han secado por las construcciones o ha habido el problema de que se ha contaminado mucho, ¿verdad? Entonces, ahorita el AIA está manejando, yo le decía a los compañeros de los otros países que nosotros utilizamos el diminutivo de la IA, las siglas, ¿verdad? Pero el ente que se encarga es el Instituto Costarricense de Acueducto y Alcantarillado. Pero si ustedes quieren buscarlo en Google, lo pueden buscar con las siglas de AIA y ahí le va a aparecer que es el AIA aquí en Costa Rica. Y entonces, ahorita en la zona de la zona sur, en Pérez León y en parte de Guanacaste, el AIA está desarrollando plantas de agua potable con sus propios laboratorios. Pero el problema es que no contamos con plantas de tratamiento de agua residual. Entonces eso nos está generando una afectación muy grande porque las mismas aguas negras de nuestros hogares están contaminando los manantiales o los acuíferos, ¿verdad? Porque toda, la mayoría parte del agua que tenemos en Costa Rica es toda subterránea. Entonces, si no tenemos planta de tratamiento de agua residual, y toda esa materia fecal que está cayendo ahí en esos pozos que nosotros hacemos de tipo de drenaje, todo eso lo está drenando la tierra, ¿verdad? Y lo está mandando a esos acuíferos. Entonces se provoca más la contaminación. Esa es nuestra parte. Muy buenas noches. Muchas gracias y que pasen buena noche, que descansen. Muy bien. Muchas Buenas gracias, noches a todos. Muchas gracias, buenas Hasta noches. luego. Buenas Compañeros, noches. Muchas gracias. Buenas noches. Saludos, feliz noche. Buenas tardes. Gracias, hasta Salud, luego. hasta luego.